Bueno, el presidente Gustavo Petro se va para China, eso ya está confirmado, se va para China, va a estar hablando y firmando ya el acuerdo de entrar en este programa de la ruta y la seda. Se ha discutido mucho sobre si eso le conviene o no a Colombia, pero hay una cosa que sucedió en estos últimos minutos y no se entiende. Se publicó en la página oficial de Presidencia que quien iba a quedar como presidente encargado era el ministro del Interior, Armando Benedetti. Y por supuesto, pues se prendieron todas las luces porque dijeron, bueno, esto sí ya lo que nos faltaba. Entonces ahora Armando Benedetti, con todas las sombras que tiene detrás, ahora va a quedar 12 días como presidente, porque entiendo, Lucas, que son 12 días que se va el mandatario para... 7. Pues a 7 lo días. que decía el decreto 0499 del 7 de mayo es que es desde el 10 de mayo, o sea, desde mañana sábado hasta el 17 de mayo. Que se va el presidente Gustavo Petro para China a reunirse con Xi Jinping. Increíble. Gustavo Petro pretende dejar a Armando Benedetti como presidente encargado durante su viaje a China. Un político cuestionado, rodeado de escándalos, con el lápiz presidencial en la mano por 12 días. ¿Eso es serio, presidente? Lo que vimos aquí es un intento burdo y descarado de dejarle el poder presidencial a un operador político cuestionado como Armando Benedetti. ¿Cómo pretende Gustavo Petro convencernos de que eso es una decisión legítima y seria? Estamos hablando de entregar por 12 días la presidencia de la República a un personaje con antecedentes oscuros, denuncias encima y una credibilidad en ruinas. Esto no es un acto de gobierno, es un acto de cinismo institucional. Y si alguien aún duda de que este gobierno tiene un desprecio absoluto por la legalidad y el buen juicio, aquí está la prueba más clara. Vamos a mostrar la imagen en el momento en que en la página de la presidencia se sube el nombre y se muestra el nombre de Armando Benedetti como ministro del Interior, que iba a quedar como presidente delegatario, que iba a asumir las funciones de presidente una vez el mandatario estuviera en China. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver la imagen precisamente de donde se anuncia que es Armando Benedetti el que va a ser el presidente encargado. Usted ve ahí, decreto 0499 de 2025, 7 de mayo, firma el presidente Gustavo Petro encargando justamente de esas funciones constitucionales al ministro del Interior. O sea, el presidente firma el decreto, o sea, es un decreto impreso y al presidente le tocó coger el esfero y firmarlo. Sí, ahí usted lo ve, lo está tapando el banner en este momento en el canal, pero ahí está la firma del presidente Gustavo Petro. Hay algo que no entiendo y entonces que de pronto, Catherine, usted que cubre presidencia, nos puede explicar. Porque minutos después, nosotros aquí en Blue Radio mostramos el decreto a través de nuestras redes sociales diciendo quien queda como presidente encargado es Armando Benedetti, ministro del Interior. Esto es aún más grave. Se publica un decreto oficial firmado por el presidente y después lo borran como si nada. ¿Qué clase de Estado estamos presenciando? ¿Un circo? ¿Una improvisación constante donde el jefe de Estado firma documentos que luego se niegan? Aquí no estamos hablando de un simple error administrativo. Estamos hablando de manipulación del aparato estatal para beneficio de los aliados del poder. El borrado del decreto no borra la irresponsabilidad de su emisión. Lo que queda es una evidencia sólida del caos, la falta de control y la absoluta impunidad con la que opera la Casa de Nariño. Pero a ver si me ayudan desde nuestro canal de YouTube y desde Ditu a poner el trino que pone el mandatario, que es el mecanismo de comunicación que él utiliza para decirle a Blue Radio, qué pena desmentirlos. Quien me reemplazará es la persona que lo ha hecho en la mayoría de los casos cuando salgo del país, Guillermo Alfonso Jaramillo. Entonces no entiendo, Catherine, para que usted nos explique por qué razón el presidente dice que desmiente a Blue Radio frente a eso cuando hay un decreto que él mismo firmó nombrándolo como presidente delegatario cuando él se vaya para Asia. Bueno, y algo importante, ¿no, Camila? Si usted ya entra a la página del DAPRE, le aparece que esa página no existe. El decreto que le estaba mostrando ahorita, el 0499, fue bajado de la página del Departamento Administrativo de la Presidencia. Sí, pero entonces lo que no puede el presidente es acusar a alguien de mentir
cuando los que están mintiendo son desde presidencia, porque el decreto sí se subió a la página. Que ahora lo bajaron es una cosa, pero en internet todo queda registrado, y cuando usted puede tomar pantallazos y bajar el decreto, pues ahí está la prueba. ¿Por qué dicen desde la presidencia que nos desmienten, Catherine? No entiendo qué fue lo que pasó. Camila, vamos a hablar de horas, porque a las 11:38 de la mañana, y tenemos también el pantallazo en la página oficial de la presidencia, en donde suben todos los decretos, está en donde están los decretos de mayo de 2025, el decreto 0499 del 7 de mayo de 2025, que es el decreto que les estamos mostrando a través de nuestro canal de YouTube. El decreto fue subido, pero cuando volvimos a revisar a las 11:51 el decreto ya no estaba y aparecía otro decreto que habían subido anteriormente. Cuando revisamos el link del decreto publicado, aparece, como lo vemos en la imagen. Lamentamos informarle que la página que busca no existe, pero el decreto sí estuvo publicado. El decreto sí nombraba a Armando Benedetti con funciones presidenciales del 10 al 17 de mayo, y la respuesta que nos dan desde la Casa de Nariño es que pudo haber un error en el DAPRE, que es el que publica los decretos. Dicen que el presidente iba a viajar a este viaje a China con Germán Ávila y con Armando Benedetti, por lo que, por supuesto, no podía quedar en funciones presidenciales porque no iba a estar en el país. Entonces sería Guillermo Alfonso Jaramillo, que no va a este viaje, quien tendría que asumir esto. El presidente de Colombia ha llegado al punto de usar sus redes sociales para acusar falsamente a los medios de mentir, cuando son ellos, la misma presidencia, los que publicaron el decreto. Es repugnante ver cómo el jefe del Estado se dedica a atacar la libertad de prensa para encubrir su propia incompetencia o su mala fe. Y esto no es nuevo, es una costumbre de este gobierno: victimizarse, acusar, desviar la atención. Pero aquí no hay margen de duda. El decreto existe, fue publicado, fue firmado. El que miente no es el periodista, el que miente es Gustavo Petro. Yo le tengo otra versión, porque eso es lo que le dicen a ustedes de la Casa de Nariño, pero probablemente eso no es cierto. Y hay que decirle al presidente que está mintiendo él, porque él dice hay que desmentir a Blue Radio cuando ese decreto lo montaron ellos en la página del DAPRE. ¿Qué es lo que pasa? Que es que Armando Benedetti no puede ser ministro delegatario. Él no se puede quedar como presidente encargado, me corrigen los oyentes, a través del 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que no se dice presidente encargado, que se dice ministro delegatario. Armando Benedetti no puede ser ministro delegatario por una sencilla razón, porque él no es del mismo partido ni movimiento del presidente Gustavo Petro. Y la Constitución colombiana dice que quien se queda como ministro delegatario cuando el presidente salga en un viaje oficial debe de ser del mismo partido o movimiento del presidente de la República. Y el presidente no escoge a dedo ni decide quién es el que debe ser. Hay unos órdenes preestablecidos por la Constitución que dicen quién debería quedarse reemplazando al presidente cuando éste está fuera del país. Esa es la razón por la cual siempre se ha quedado o Guillermo Alfonso Jaramillo, o en su momento, cuando estaba el ministro de Hacienda, ¿cómo se llamaba? Ricardo Bonilla. Ricardo Bonilla, se quedaba él como ministro delegatario, porque ellos dos sí pertenecen al movimiento del presidente de la República. Así que esto de Armando Benedetti es que seguramente les anunciaron que jurídicamente no se podía. El Consejo de Estado ya en el pasado ha tumbado ese tipo de nombramientos, como lo hizo en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando una vez se decidió dejar a Germán Vargas Lleras como ministro delegatario, y no era del mismo partido del presidente Santos, porque el presidente Santos era de la U y Vargas de Cambio Radical. O sea que sí sería importante y hacerle un llamado al mandatario que no diga que estamos mintiendo cuando ellos montaron directamente un decreto firmado por él, o no lo firmó él y lo firmó alguien más. Él no firmó ese decreto que nosotros subimos. Está publicado en la página, estuvo publicado varios minutos, más de 20 minutos estuvo publicado en la página, y luego fue eliminado. Pero además decreto firmado, Camila, no el 9 de mayo que es hoy, decreto firmado el miércoles 7 de mayo. Ni siquiera sabían que estaban violando la Constitución. ¿Ese es el nivel de profesionalismo en la presidencia? La carta política es clara. Solo puede asumir funciones presidenciales alguien del mismo movimiento político. ¿Qué nos dice esto? Que Petro o no conoce la ley que juró respetar, o simplemente no le importa. Este intento de dejar a Benedetti en el poder fue ilegal desde su concepción. Y lo peor, no fue una omisión inocente, fue una jugada calculada, con el objetivo de premiar a un operador político leal. Estamos viendo una degradación institucional sin precedentes.
Exacto, entonces Armando Benedetti dicen que ya no es el ministro delegatario, que porque se iba para China. Ese cuento sí que se lo echen a otro, porque seguramente se dieron cuenta que jurídicamente no lo podían dejar, entonces ahora dicen que no lo dejan porque él se va con el mandatario a Asia, Oscar. Camila, pero mire, endilgarle otra vez a la prensa las responsabilidades que tiene directamente la presidencia de la República, ya es muy cansón ese argumento. Reconozcan que se equivocaron. Lo que usted acaba de explicar es muy claro, Camila. El doctor Benedetti no puede ser ministro delegatario porque no hace parte del mismo partido del presidente de la República. Simplemente eso fue lo que ocurrió. Pero ahora descargar otra vez la responsabilidad en la prensa se ha vuelto una costumbre muy aburridora por parte del presidente. Lástima, porque en la costa de la región Caribe ya habíamos tenido al presidente Núñez, tenemos al presidente Petro, que es costeño, y Armando Benedetti pues también sería el otro presidente costeño que tendría la región Caribe. Pero Camila, estos errores de la presidencia son realmente... Uno no sabe qué es lo que está pasando. Desorden, hay un caos interno que sí, no pero permite ya que decirle las a cosas uno se hagan mentiroso, bien. decir que los desmiente, sí Claro, me parece un de poco acuerdo. caradura del presidente. Mire, el artículo 17 en la Constitución dice lo siguiente, que el orden de los ministerios es así, no es que el presidente diga, ay, a mí me cae bien la canciller Laura Sarabia, entonces dejo a Laura Sarabia de ministra delegataria. No. El primero que está dentro del orden que debe reemplazar al presidente en caso de su salida es efectivamente el Ministerio del Interior, pero debe ser del mismo movimiento. Entonces, si el ministro del Interior no es del mismo movimiento, el que le sigue es el canciller o la Que canciller. en este caso tampoco puede ser porque además va a viajar a China. Exacto. Si no, sigue el ministro de Hacienda y Crédito Que Público. Por también eso va a China, si no estoy mal. Está en pero la por comitiva. eso Ricardo Bonilla se quedaba siempre. Claro. Pero Germán Ávila en este caso va a China con el presidente. Y si no es el ministro de Hacienda y Crédito Público, le sigue el ministro de Justicia. Si no está el ministro de Justicia, le sigue el ministro de Defensa. Si el Que ministro tampoco. de Defensa no está, va el de Agricultura. Y si no va el de Agricultura, ahí entra es donde llega el de Salud. Por esa razón es que está Guillermo Alfonso Jaramillo, porque del resto todos son de otros partidos, O de van a otros viajar con él. movimientos o viajan con el Exactamente. presidente Gustavo Petro. Cuando se les cayó la jugada por razones legales, inventaron otra excusa infantil, que Benedetti va al viaje. ¿Y eso no lo sabían cuando firmaron el decreto? ¿Nos toman por idiotas? La realidad es simple, los pillaron. Y como todo gobierno débil y autoritario, en lugar de asumir el error, mienten, se contradicen, atacan. No fue el viaje lo que cambió las cosas, fue la indignación pública, fue el escándalo. Fue la evidencia. La versión oficial es una farsa construida para tapar un acto ilegal. Y cada mentira los hunde más. Se quedó Armando Benedetti sin los beneficios de ser presidente temporal. Claro, pero pues es que imagínese tener eso en la hoja de vida, pues claro que ¿Se el acuerda? ministro Benedetti quería eso. ¿Se acuerda que yo al final del gobierno de Iván Duque acá publiqué la actualización de un decreto que hizo Daniel Palacios sobre que las personas que pasaron incluso temporalmente por la presidencia tenían derecho al pasaporte diplomático vitalicio? Entonces Armando Benedetti lo hubiera tenido. Se quedó sin ese beneficio. Toda la vida, imagínese usted, toda la vida, todos los aeropuertos del mundo, Sebastián. pasaporte vitalicio. Sebastián, y yo me pregunto y no encuentro la respuesta, y es si los expresidentes encargados quedan con el derecho a la pensión vitalicia. No, yo creo que no, y Yo acá creo me que no. están regañando y me dicen, Camila, por favor, que no es presidente encargado, es Que es ministro ministro delegatario. delegatario. Pero para entender mejor, presidente encargado, o sea, será ministro delegatario jurídicamente, pero para nosotros los mortales entendemos que es el que se queda con funciones presidenciales. Sí, y hay una cosa, y es, sí, porque aquí la respuesta del presidente Petro ha sido siempre deja a Guillermo Alfonso Jaramillo. Si esto de dejar siempre a la misma persona es lo usual, no recuerdo en otros... No, por eso le estaba explicando, depende... Hay un Tiene que orden ser el mismo establecido partido, por la sí. Constitución. Tiene que ser Y un orden entonces, establecido, pero dejar la misma persona... Pues porque los otros de arriba han viajado con él o no son de su mismo movimiento. El ministro de la Defensa no es del pacto histórico. El ministro de Hacienda no es del pacto histórico. La quién más canciller podría viaja viajar? normalmente y La yo no sé si ministra de Laura... Justicia no creo. La ministra de Justicia no es del creo pacto que sea. histórico. Laura Sarabia no creo que esté afiliada al pacto histórico tampoco. creería que haga parte Entonces, del pacto el histórico. primero que está dentro de ese orden Y que no es viaja a Guillermo China, Alfonso no, y que Jaramillo. además no hace parte de la comitiva, que es lo otro importante, Camila. Exactamente, pero entonces sí me parece, pues, importante, Catherine, usted que habla ya en Casa de Nariño, pues que les mande un mensajito, que le digan al presidente si él firmó o no firmó ese decreto, porque él nos desmiente, entonces, ¿quién firmó por él si no lo firmó él?
Claro, además eso pasa por una secretaría jurídica, es un decreto que publica el DAPRE, es una decisión que se tomó hace 2 días. Aquí se revela la verdadera motivación. Dejar a Benedetti como presidente encargado no solo era un acto político, era un premio, un regalo institucional, el pasaporte diplomático vitalicio. Un privilegio pagado por todos los colombianos para que este personaje tenga trato de dignatario toda la vida. Esta es la forma como se negocia el poder en Colombia bajo Petro, con privilegios personales, con puestos, con gabelas diplomáticas. No se gobierna, se reparte botín. Tenemos pronunciamiento de Armando Benedetti, Catherine, precisamente refiriéndose a esto. Yo no sé si de pronto lo que dice el oyente de las teorías conspirativas de si esto habrá sido a propósito para que hablemos de Benedetti, no sé. Pero ¿qué dijo el ministro? Pues justamente en el evento en Barranquilla, en el que está con gobernadores, le hicieron la pregunta sobre qué iba a quedar encargado durante estos días como pues con funciones presidenciales. Esto dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti. Encargado a partir del 10 de mayo. ¿Sabes? Para que veas. Salir el decreto sobre el viaje del presidente a China. ¿Qué quiere que le diga eso? ¿Qué va a pasar en ese tiempo que va a estar encargado? La idea es que no pase nada, de eso se trata. O sea que sí tiene razón el oyente, Catherine y Oscar, porque entonces es precisamente subirle el perfil a Armando Benedetti en estos momentos, generando esta confusión en estos momentos que está ya con los congresistas, con los gobernadores, negociando puestos, negociando cosas para que las reformas pasen o sobre todo la consulta popular, que es la estrategia con miras a las elecciones del 2016. O sea que este oyente que nos escribió puede no estar tan equivocado. De acuerdo, Camila, y además sorprendido no se muestra el doctor Benedetti, o sea, parece que la cosa sí él tenía la película clara, y cuando dice, espero que no pase nada, claro, espero que no pase nada durante entre comillas, mi presidencia. Es decir, yo sí creo que realmente esto no es más que un descuido, aquí hay algo detrás, hay una estrategia, digamos. Es subirle el perfil a Camila, Benedetti. no, es que yo me voy con él a China, no Sí, voy a ser exacto. yo, que también lo hubiera podido haber Claro. hecho. No, es subirle el perfil a Benedetti en medio de las reuniones con Efraín Cepeda, presidente del Senado, Pero, para darle mayor poder a la hora de negociar. Pero queda en evidencia entonces quién miente, porque la frase del ministro Benedetti es contundente. ¿Usted cómo sabe? Camila, además, A la mire, periodista. ¿quién proyecta el decreto? Pues el jefe de despacho, Armando Benedetti, que además de ministro del Interior es jefe de despacho. ¿Quién elabora ese decreto? La directora del DAPRE. ¿Y quién lo revisa? Pues el secretario jurídico. Ahí Claro, hay todo un proceso pero lo para firma el publicarlo. presidente. Entonces la pregunta, Catherine, y es lo que me parece más grave de todo, es, ¿el presidente no lo firmó o quién firmó eso? ¿El presidente entonces firma sin ver los decretos que está firmando? Eso, Hugo Mario, es muy delicado. El descaro de Benedetti es brutal. Ante la posibilidad de manejar el país, su única respuesta es, espero que no pase nada. Esa indiferencia, esa falta de sentido de responsabilidad es la que define este gobierno. Y aún así, Petro pensó que este era el hombre adecuado para asumir las riendas del país. Este tipo de declaraciones no solo son ofensivas, son una radiografía perfecta de la mediocridad con la que se eligen los funcionarios de alto nivel en este gobierno. Y los Claro, oyentes son sí. fantásticos porque mire lo que nos mandan un pantallazo de RTBC, una imagen de RTBC en donde titulan lo siguiente, y es una imagen de RTBC Noticias, que sabemos que es el canal oficial de gobierno, en donde dicen el presidente Gustavo Petro viajará a China del 10 al 17 de mayo en el marco de la CELAC. Y en el fondo de la imagen que publica RTBC, ahí la estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube, está el decreto, en donde se ve en el fondo, si usted hace zoom, el decreto Sí. del 7 de mayo del 2025, que de conformidad con las disposiciones constitucionales, el ministro del Interior, el doctor Armando Alberto Benedetti, Sí, Armando Armando Alberto sí. Benedetti será nombrado como Villaneda. ministro delegatario y asumirá las funciones legales y unas funciones no sé qué. O sea, RTBC, señor presidente, publica el mismo decreto en donde se nombra a Armando Benedetti, que ustedes se dieron cuenta que jurídicamente eso no se puede, está muy bien porque pues en presidencia cualquiera puede cometer errores, pero que no acusen a la gente de mentir y de decir que estamos diciendo lo que no es, Oscar. Así es, Camila, pero además quiero contarle lo siguiente. Ese tipo de descuidos habla muy mal de la manera como se está manejando la presidencia de la República. El DAPRE tiene que tener allí pues una persona a cargo que sepa exactamente qué es lo que está ocurriendo y no decir que fueron los medios de comunicación los que están mintiendo. Cuando hasta los medios oficiales del Estado, RTVC,
publican el mismo decreto, ¿qué justificación le queda al presidente? ¿También va a desmentir a su propio aparato de comunicaciones? Esto deja claro que no hubo un error, hubo una orden, una ejecución y luego un intento de encubrimiento. Si no pueden manejar ni la sucesión temporal del poder sin escándalos, ¿cómo pretenden manejar un país en crisis? Este episodio no es un simple error burocrático ni una anécdota más del desorden administrativo. Es el reflejo claro de un gobierno que camina sin brújula, sin respeto por la institucionalidad y con una peligrosa tendencia a premiar la lealtad política por encima de la competencia, la ética y la legalidad. Gustavo Petro ha demostrado que la transparencia solo le interesa como discurso, no como práctica, que la Constitución solo le sirve cuando le conviene, y que el poder lo concibe como un botín a repartir entre los suyos. En lugar de fortalecer el Estado, lo está debilitando desde adentro. Colombia no merece esto, y es nuestra responsabilidad seguir denunciándolo, sin miedo y con argumentos. Gracias por acompañarme una vez más en Conocimiento de Éxito, donde analizamos con profundidad, claridad y sin tapujos los temas que realmente afectan el futuro de Colombia. Si este contenido te pareció valioso, compártelo, suscríbete y activa la campana para seguir desenmascarando juntos el caos disfrazado de progreso. Hasta la próxima. No dejemos que la mentira se normalice. El conocimiento es poder y el silencio, complicidad.